Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Chequina 95.1 FM. Aquí iniciamos. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez y es un placer, como siempre, recibirlos en esta hora. Tenemos un tema bastante serio, pero sin antes quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Fernando Jiménez, que es el que ha estado al frente en estas últimas semanas. Y gracias, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Y igualmente dándoles la bienvenida para este programa y en este tema que tenemos para el día de hoy, para medio debatir, medio comprender y medio escudriñar qué es lo que realmente Dios quiere. Así es un tema bastante amplio, pero también controversial, lo podríamos llamar así. El tema se llama el día de hoy convertido o convencido, dos cosas totalmente diferentes, se podría decir que son opuestas, porque si ahorita nos vamos a ir poco a poco al tema y nos vamos a ir viendo lo que significa cada cosa, dónde lo hemos visto, por qué lo vemos y cómo podemos salir de ahí si es que somos del grupo de los convencidos, ¿no? Porque nosotros el objetivo es de que seamos tocados por el Evangelio y seamos transformados a una nueva criatura. Así que, bueno, empezamos con el tema. ¿Qué te parece? Hoy nos hace falta Carlitos Soledad. Se le ha de haber atorado por ahí una materia. Una materia, ¿no? Un examen. Sí, no, aunque no crean, ¿verdad? Está estudiando nuestro hermano Carlos, está estudiando una licenciatura. Sí. Y de repente se las ve poquitos duras con lo de las materias y la escuela y todo lo que tiene que hacer nuestro hermano, aparte de pastorear una iglesia. Es un momento pesado, sí. Se la pasa como ese bombero que sale en las películas de Pedro Infante. Ya llegué, entra, se cambia, ya me voy. Sí. No, de hecho, anda muy atareado nuestro hermano. De hecho, yo también ya tomé un break, andaba bien cansado. Tuve que dejar el instituto un ratito. También es licenciatura, pero híjole, empezaron los profes bien cargados, en serio. Empezaron ahí a meterle mucha tarea y no, espéreme. No tengo suficiente tiempo porque con el solo trabajo ya uno sale todo bien agotado, ¿no? Sí. Sí, no, definitivamente sí. Okay. No, es que el trabajo, dependiendo del turno, pero por lo general le tienes que invertir de 11 a 12 horas de un día, te las consume. Sí. En trayecto, en el tiempo que tienes que estar en la empresa y en lo que regresas a la casa. Definitivo. Y eso ya con eso tenemos para llegar a la casa fundidos. Sí. Y añádele que vamos a andar con materias, con tareas, y investigando y escribiendo y toda la cosa. Es sumamente pesado. Ok, empezamos con el tema. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo es oro, dicen aquellos. No sé quiénes, pero dijeron. El tiempo es oro y vamos a ver el tema interesante, convertidos o convencidos, Fernando. Vamos a ver primero lo que es convencidos. Convencidos. Yo conozco a mucha gente convencida de algo y está equivocada. Por ejemplo, y entramos de lleno al tema, al ring. Conozco, por ejemplo, musulmanes, budistas, que ellos están totalmente convencidos de que lo que ellos creen es lo correcto, que lo que ellos piensan es la forma correcta de ver las cosas. Tú ves a un musulmán y lo ves a veces hasta religiosamente más metido que un cristiano, porque ellos en cualquier lugar se paran a la hora que les corresponde, tiran su mantelito donde estén mirando hacia donde está la mezquita y se ponen a hacer sus oraciones. ¿Están convencidos de que están correctamente bien? Ellos ya tienen un documento que los respalda en su convencimiento, que es el libro, el Corán famoso,
O sea, por un momento se me estaba yendo. Ujú. El Corán famoso que tienen ellos como su libro sagrado y se basan en ello. O sea, nosotros investigamos poquito lo que es el Corán y de dónde viene y cómo se fundó y cómo se formó y nos damos cuenta que no nos convence. A nosotros no nos convence un documento de semejante tamaño, por muy histórico que sea, por muy importante que sea para ellos. Religiosamente, pues definitivamente están mal, pero ellos están convencidos. Así Sí, es. de hecho, en ellos, en los musulmanes, la oración es es uno de sus pilares en sus creencias y en su religión, ¿no? Ujú. Por eso es que lo hacen. Tienen que estar, creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que son 5 veces al día que 5, así es. tienen que inclinarse y, como decías tú, se orientan hacia la mezquita y ellos oran, ¿no? Hacen oraciones. ¿Qué es lo que oran al Señor o qué es lo que oran a quién lo piden y todo eso? Pues creo que ya es muy independiente de cada quien, ¿no? Pero de cada uno de ellos. Pero a nosotros como cristianos nos cuesta eso, la oración. Por ejemplo. Por ejemplo, Por ¿ah? ejemplo, nos O sea, cuesta muchas esa cosas. convicción que ellos tienen nos hace falta a nosotros también, ¿no? Ajá. Sí, mismo Mahatma Gandhi decía, ¿no? Creo en el Dios de los cristianos, pero no creo en los cristianos, ¿no? O sea, porque no mostramos realmente lo que debemos demostrar como hijos de Dios. Sí, esa es la forma en que debemos de vivir, ¿no? Sí. O sea, no tan radicales como son algunos musulmanes en cuestiones de acabar con los impíos y los gentiles, como les llaman ellos, Ujú. pero sí en la forma de buscar de Dios, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer. Sí, fíjate lo curioso que se me está viniendo a la mente es de que ellos tienen esta convicción tan arraigada y tan fuerte, pero es una convicción ideológica, hasta cierto punto religiosa, pero no hay una transformación de vida. O sea, ellos siguen siendo los mismos de siempre, pero bajo argumentos y fundamentos alineados a lo que ha dicho su libro sagrado, que es el Corán. Pero religiosamente, otra vez lo vuelvo a repetir, no hay algo. Ahora, no estamos hablando solamente de los musulmanes, lo estamos agarrando solamente como un ejemplo a seguir de que son personas con mucha convicción, pero también están los budistas, lo- todo lo que podamos hablar, podemos meternos hasta en camisa de 11 varas hablando de otro tipo de sectas aún muy conocidas por estos rumbos. Conozco 2, por ahí 3, que siguen siendo personas con toda la convicción del mundo y te alegan, o sea, te dicen, a pesar de que tú conoces la escritura y sabes lo que dice la escritura y lo que Dios quiere para nosotros y cuál es el alineamiento de Dios, ellos te quieren sacar de la verdad de Dios que tú conoces, que está ahí puesta en la escritura, y te quieren poner otra cosa. Mira, no, es que es así. No, permíteme, no es así. La estás torciendo, la estás tergiversando y la verdad de Dios es esta. No, mira, es que también dice, no, permíteme. O sea, te quieren convencer de un error. Ese es el problema de algunas sectas que andan por ahí vagando. Entonces, quiero ver lo que es el concepto de convencimiento, lo que es convencer. Dice que el convencer es conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. O sea, el hecho de que yo compruebe algo, a veces, no sé si te pasó alguna vez, cuando tú has platicado con alguien y alguien te puede decir, no, es que eres muy convincente en la forma de cómo lo explicas, en la forma como lo dices. Sí. Puede ser una mentira, pero lo dices tan sabroso y con toda la seguridad que me la estoy creyendo. Sí, no, tenemos un ejemplo en la serpiente y en Eva, ¿no? Cómo la convenció Exacto. Imagínate nada más, llega la serpiente, dice que era el animal más astuto que había ahí en el huerto, obviamente era Satanás. Y empieza a tener ese diálogo con Eva y Eva bien creída, ¿no? Fue tan convincente lo que le dijo. O sea, fíjate lo que le dijo la serpiente. Le dice, oye, ¿sabes una cosa, Eva? Con que Dios te dijo que no podían comer de ningún árbol, de ninguno. Sí. O sea, si leemos bien la escritura, dice de ninguno. Y Dios solamente dijo de este árbol.
Pero la serpiente dijo, con que dijo que ninguno. Le añade, o sea, pero fue tan convincente la serpiente que se la creyó Eva. Y por esa razón, míranos cómo estamos. Sí, cuando le dio Eva lo que ella sabía o el conocimiento que ella tenía, que dijo, no, podemos comer de todo, nada más del árbol, de este árbol que está en medio del huerto no podemos comer porque moriremos. Fue cuando le dijo la víbora, no es cierto, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Exactamente. Sí, o sea, eso es lo que, esos argumentos son los que tuvieron el convencimiento en Eva, ¿no? Que le despertó esa curiosidad, que despertó eso para tomar la decisión. Sí, ahora el ser del grupo de los convencidos, porque aquí vamos a hablar de dos grupos dentro del círculo de iglesia, religión, llámalo como quieras, pero hay dos tipos de creyentes dentro de estos círculos, los convencidos y los convertidos. Obviamente hay un solo grupo genuino de creyentes, los convertidos. Pero a través de lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a tratar de ver la diferencia, porque sí es algo crucial, es necesario que lo entendamos de esa manera para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de llevar a cabo las cosas de Dios en nuestra vida, sin dejar de ser amorosos con aquellos que no lo son o que no intentan hacerlo. Y vamos a ver algunas de las características que tienen los convencidos. Los convencidos viven una vida de tibieza espiritual, para empezar. Y ahora sí abrochámonos los cinturones. No vamos a juzgar a nadie, vamos a dar los puntos de vista de lo que es un convencido y un convertido. ¿Cuáles son las características de los que tienen la convicción nada más? O sea, que han escuchado el evangelio de alguna manera y solamente lo tenemos aquí. Decía el hermano Víctor Richard, no sé si lo recuerdas, decía, la vida eterna la tenemos a una cuarta. Así lo decía. Y yo la vez que lo escuché dije, ¿cómo de una cuarta? Yo me la imaginaba una cuarta, pero de los caballos para darle. No, una cuarta de la mano. Decía, porque ya la palabra y el evangelio lo tienes en la cabeza. Ahora es necesario nada más que baje al corazón. Sí, lo que dices, ¿no? Es algo que Dios nos muestra en la palabra, ¿no? O sea, ya tienes la certeza, estás convencido de que Dios existe, estás convencido de que Dios obra, de que Dios hace milagros, de que Dios, sí. Pero falta el otro proceso. Exacto. Sí. Ese es el punto, porque todavía están estancados ahí. Y eso es lo que estamos viendo. Mucha gente de los que conocemos. Vas a saber inmediatamente a quién me refiero. Le dices, ¿crees en Dios? Y dicen, sí. ¿De verdad crees en Dios? Sí, yo creo en Diosito. Y lo creen y están convencidos de que el día que se muera se van a ir al cielo. O sea, ¿cómo lo sacas de un convencimiento que ellos tienen, pero que está equivocado? Hace poco estaba viendo en las redes sociales que murió un hombre que era homosexual. Obvio, no tengo nada contra los homosexuales, pero el señor era homosexual, salía mucho en los videos de YouTube, de TikTok y a lo mejor hasta Facebook, pero era un señor muy mal hablado, era un hombre, pues, y ahorita le están dando mucho auge porque murió. Y los comentarios obviamente no faltan, que Dios lo tenga en su santa gloria, que Dios, espérate. ¿Qué hizo para merecer la santa gloria de Dios? Y mucha gente piensa, no, es que todo el mundo vamos para allá. Ah, caray, entonces ¿para qué murió Cristo? Bueno. Esa es una de las convicciones que dicen tener. Esto es algo que sí debemos de saber. La palabra dice que todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Así es. Todos vamos a estar delante de Dios. Sí. Y todos vamos a estar delante de ese tribunal, de ese trono blanco, ¿no? Que nos dice la Biblia. Que algunos entremos al cielo. Eso ya es otra historia. Esa ya es otra historia, ¿no? Así es. Esa ya es otra historia. O sea, algunos vamos para vida eterna y otros a condenación. Eso sí va a pasar. Sí. De que todos vamos a llegar al cielo, sí. Algunos van a entrar, algunos no van a entrar. Sí. Eso es lo que debemos de saber. Así es. O sea, y lo que dices tú ahorita, ¿no? Convertidos es ok.
pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Definitivamente. ¿Sí? Y basándonos, empezando en ese versículo, o sea, nuestra forma de vivir es la que nos va a permitir, o sea, es la que nos va a dar la certeza de lo que estamos sintiendo, ¿no? De lo que estamos realmente, de lo que somos realmente. Si somos Sí. hijos de Dios ¿O no? o no. Sí, por eso los que están convencidos de ciertas cuestiones, aunque estén equivocados, bueno, no es que nosotros los quieramos sacar de su error y que crean lo mismo que nosotros, pero sí tener la convicción de que lo que está en la escritura es vida. Entonces, por eso siempre hemos dicho, no importa lo que yo piense, no importa lo que piense Fernando, no importa lo que piense que sea, aquí lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Y si tu estilo de vida está marcando lo que dice Dios en su palabra, eso es lo correcto. Pero si no es congruente tu estilo de vida con lo que dices que crees, entonces eres una persona que estás viviendo simplemente pensando que estás convencido de algo que no vives. El punto más delicado. Sí, o sea, somos a veces, ese es el proceso que llevamos, ¿no? De pasar de estar convencidos de que Dios existe, de que Dios está, de que la salvación está a través de Jesucristo, de que Él murió por nosotros, cae en esa convicción. Pero debemos de seguir el proceso de crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? Si no seguimos avanzando en el proceso que Dios quiere, en el proceso de seguir dejando egoísmo, antipatía, de que dejemos de llevarnos por las emociones y empecemos realmente a sentir lo que Dios está escrito, que si siento miedo, Dios dice que estará conmigo todos los días de mi vida. Okay, yo confío en esa palabra. El temor va a estar, el temor me va a mantener alerta y me va a mantener, pero yo debo de seguir confiando en que Dios tiene el control en todo momento. Definitivo. Entonces debemos de seguir caminando a ese proceso. No podemos estancarnos en decir, ok, yo creo que Dios existe y yo creo que Dios me va a salvar, ¿sí? Pero debemos de seguir avanzando porque tenemos que llegar a ser esa persona que tiene de convertido, del conocimiento que has adquirido, tiene que seguir avanzando ese conocimiento para que el fruto del Espíritu Santo pueda realmente estar en nosotros. ¿Sí? Y el primero que se deposita en nosotros, o el primero que es mostrar el amor de Dios. Que ese sí es algo difícil, algo que nos cuesta a muchos, ¿verdad? Porque desde que te dice, pues ama a tu prójimo, espérame. Ay, sí está, ahí como que rechinaron las bisagras, ¿no? Decimos, ¿qué Ahí huele? sí nos duele, ¿verdad? Ahí sí nos duele y todos batallamos y no nada más, algunos más que otros, ¿verdad? Porque nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser es la que nos marca también, es la que nos lleva por esa senda que debemos de corregir, ¿verdad? Definitivo. Sigamos viendo las características de una persona que está convencida, tiene una tibieza espiritual. Son los que siempre están intentando pero nunca arrancan, por más que quieren pero no arrancan. Son indecisos y vacilantes. Escuchan el mensaje pero no se someten al mensaje. Vemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, vemos un ejemplo en Hechos 26-28 cuando, aquí es el contexto cuando Pablo empieza a defenderse ante el rey Agripa y él le permiten hacer un alegato en su defensa. Y aquí es donde él empieza a hablar desde que él era perseguidor y luego después cómo fue su conversión y luego cómo empieza él a predicarle a todo mundo. Pero en el versículo 28 del capítulo 26 del libro de Hechos, dice lo siguiente, dice, entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mucha gente recibe el mensaje, pero llega un punto que no lo rumea, no permite que la palabra haga eco en su vida y hace un rechazo. Y quiere seguir creyendo lo que él quiere creer, aunque esté equivocado, pero él quiere seguir creyendo. Entonces vemos a Agripa haciendo lo mismo y mucha gente está como él. Fíjate, Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto.
el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Pero por eso te decía, si no estamos ahí, ¿sí? Si la palabra que está del púlpito viniendo a nosotros no hace mella en nosotros, y si la hace decimos, ok, sí, pero no en este tiempo, no en este momento, ahorita estoy bien, o la creo, pero en cuanto me doy la vuelta ya se me olvidó. O sea, no trabajo en eso, no trabajo en eso. O sea, debemos de seguir trabajando. Por eso yo insisto en esto, en ese proceso que Dios nos quiere llevar, porque a veces lamentablemente a algunos no nos gusta el proceso que debemos de llevar. ¿Sí? A veces decimos, mucha gente, no es crítica, no es nada, decimos, es que en esta iglesia no hay amor. Es lo que les da. Sí. Pero, o sea, realmente tú eres una fuente que está expresando ese amor de Dios, o esa forma de ser. Porque algunos cuando llegamos a veces primero a la iglesia, somos escurridizos, ok, llego, hago lo que tengo que hacer y recibo lo que a mí me gusta recibir, o lo que yo quiero recibir, me escurro de igual forma y salgo de la iglesia y no pasó nada. Según yo creo que estoy bien con Dios. Ese es el punto, de que no hemos sido golpeados, impactados con el Evangelio. Y quiero seguir leyendo antes de seguir brincando hacia el otro. Sí, exacto. Dice, los convencidos son los que se acercan a los que están en su misma condición. No sé si te has fijado en eso. Para intercambiar impresiones perjudiciales, con dice, chapeados, llenos de embarrados de una apariencia espiritual, pero que no tiene nada de espirituales. Estos son los que se unen para juzgar conforme a su criterio. Ojo, son sabios en su propia opinión. Y eso la palabra lo dice bien claro, sin tener en cuenta a Dios. Y los que se proyectan en los demás para justificar sus faltas. O sea, son gente que siempre está señalando cositas, errores. No me gustó. Parece que sí. Parece que no. Yo lo merezco. Yo lo podría hacer mejor. No sé si lo hemos visto. Este grupo es fácil de identificar por los consejos perniciosos y las decisiones dañinas que toman con su vida, la cual a la postre les quiere propagar y diseminar entre los demás. Este tipo de grupos son discrepantes, opositores a los designios de Dios en las iglesias, burladores de los que son sensitivos al espíritu y funcionan bajo un espíritu antagónico y hostil. O sea, siempre están en contra de lo espiritual. La gente que está quizá hablando en lenguas, o quizá está levantando las manos, o quizá está haciendo algo correcto delante de Dios, trabajando con pasión con Dios, lo tachan de religioso, lo tachan de muchas cosas. Todo porque no perciben, no tienen la capacidad de percibir la presencia de Dios. La inconstancia y el doble ánimo serán su estilo de vida y nunca llegarán a ser eficaces. Por la mediocridad espiritual que los embarga, son capaces hasta de compararse con los demás y decir que ellos están más capacitados. Entre ellos, los más atrevidos intentarán y hasta exigirán posiciones de sus líderes eclesiásticos, reclamando su derecho de antigüedad en las iglesias y haciendo exposiciones de sus capacidades sobresalientes entre los demás para ejercer un merecido liderazgo. Están exigiendo que los pongan en un lugar donde sean vistos. Dice que son fáciles de identificar. Ahora, ellos hay que desecharlos de ninguna manera. Hay que ayudarlos. Aquí sí entra el amor. Aquí sí entra el amor, la comprensión, la misericordia de parte de Dios. Hasta el momento que ellos decidan. O sea, que por la gente madura no quede. Pero tenemos que también decirles, sabes una cosa, ven, vamos a orar, vamos a que el Señor te toque, porque yo no te voy a convencer. Aquí quien convence de pecado es el Espíritu Santo, y tenemos que orar y clamar a Él para que pueda hacer la obra. Pero también existe el otro grupo. Este es el grupo más bonito. El grupo de los convertidos. Ahí todo mundo queremos estar. Y ahorita decías, ellos hacen y dicen y están tan convencidos que piensan que están bien. ¿Cómo hacerlos ver que estamos en un error de actitud? Ahorita, antes de entrar al aire, veíamos, ¿no?
tenemos varios amigos cristianos en común y me decías que habían formado un grupo de intercesión, ¿no? Sí. De hombres, que eso, es tan importante este tipo de grupos dentro de la iglesia, dentro de nuestras amistades cristianas, que podamos contar con alguien que puedas, desde el momento que uno pide la ayuda, ¿no? En grupos así, o en grupos en la iglesia, ¿no? En grupos de casa o reuniones de casa, que tengas ese tipo de personas a tu alrededor, ¿no? Porque mientras no levantemos la mano de que necesitamos de Dios, de que necesitamos oración, de que necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos convenza, que nos ayude, que nos dirija, que nos guíe, que fue lo que Jesús dijo que en lo que nos iba a ayudar, el Espíritu Santo, vamos a seguir en ese círculo. En unas clases de matrimonio nos decían, sí, un círculo alienante, ¿no? Y uno de los, ¿cómo se llama?, personas más inteligentes aquí en la tierra decía que esperar resultados diferentes haciendo lo mismo era algo absurdo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nos cuesta trabajo vencer la carne, nos cuesta trabajo, arrogancia, altivez, orgullo, todo, ¿no? Dejar de ver, como decías ahorita, a las demás personas y enfocarme realmente en la cruz, enfocarme realmente en Jesús, enfocarme en que mi familia tiene que estar bien, enfocarme en que uno como hombre, yo tengo que ser el sacerdote de la casa, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo, independientemente de la circunstancia, independientemente de la tempestad, de todo lo que venga, mi confianza tiene que estar cimentada en Dios. Y muchos hombres batallamos para llegar a eso, porque como proveedores que somos, creemos que somos nosotros y que está en nosotros. Sí está en nosotros el levantarnos, ir a checar un gafete, ir a checar una tarjeta, ir a desempeñar un trabajo, pero debemos de creer también que ese trabajo lo tenemos por la obra y la gracia de Dios. Definitivo. ¿Sí? Mientras nuestra vida no dependa de Dios, vamos a ser así. Vamos a estar convencidos, pero realmente no convertidos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Somos instrumento de Dios, pero debemos de ponernos en sus manos. Dice que en el alfarero, mientras no te subas a la rueda, ahí vas a seguir. Sí, vas a seguir ahí entre el... Sí, porque Dios, la palabra dice, Dios es caballero que va a respetar nuestras decisiones. Eso es lo que nos dice en el libre albedrío que nos ha dado. Claro. Si no, dicen muchos, tendría autómatas, ¿no? Dios, ¿desde cuándo hubiera inventado los robots y hubiera dicho, aquí tengo mis adoradores? Sí, definitivo. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos de buscar, ¿verdad? Tenemos que nuestro afán tiene que ser ese, el buscar de Dios. Pasar esa etapa que debemos de pasar, ¿sí? Como hombres debemos de buscar apoyarnos con más hombres, ¿verdad? Él dice que el hierro con hierro se afila, ¿verdad? Entonces debemos de hacer eso, ¿verdad? Sí. Y ser materia dispuesta, ¿verdad? Dejarnos de ver, ¿verdad? El pecado, el enemigo maneja el pecado muy sutil. Es que no puede hacerlo tan descarado, o sea, tienes que siempre con el engaño. Y cuando caemos en ese engaño, no sé si a alguien más le haya pasado, ¿no? ¿Sientes la burla del enemigo cuando pasó? Sí, porque te ata. ¿Qué pasó? Y te ata y te trae. Eso es parte de ser convertido y es parte de que vivamos a través de las emociones, porque la condenación es parte de una emoción, la culpa es parte de una emoción, el sentir tristeza es parte de una emoción, y esas emociones las usa el enemigo para llevarnos a estar en un estado donde, ok, sí creo en Dios, pero no me siento digno de su perdón, no me siento digno de hacer lo que Dios me pide que esté haciendo. Entonces debemos de, ahorita como decías ahorita, debemos de estar convencidos de que tengo la salvación en Jesucristo para ser realmente una persona convertida. Debemos de estar convencidos de que Dios puede obrar a través de nosotros. Jesucristo dijo, las obras que yo he hecho ustedes las harán y aún mayores. ¿Sí? Entonces todo eso fue lo que nos dio, y nos dice, el mismo poder que obró para levantar a Jesucristo de los muertos, lo he depositado en ustedes. Y eso es algo que debemos de estar convencidos. ¿Sí? El mismo poder que obró está en nosotros. Sí. Jesucristo los ha hecho coherederos de la gracia de Dios.
Así es. Jesús vino a mostrarnos a Dios como el Padre que Él quiere que sea, ser de nosotros, ¿verdad? Que acudamos a Él en toda necesidad. Sí. Mira qué bonita pregunta y qué interesante. Dice Ana González. Ana, saludos, gracias por tu pregunta. Dice, yo tengo una pregunta, no soy de ninguna religión, yo tampoco, mas me llama la atención saber quién tiene la verdad. Todos dicen tenerla y varios no me han dicho el por qué. ¿La tienen? ¿En qué se basan? Dice, ¿la tienen? ¿En qué se basan? Varios me han dicho tener la verdad. ¿En qué se basan la verdad? Bueno, es una serie de investigaciones que tienes que hacer desde la perspectiva científica. Yo te voy a hablar de la perspectiva científica. Si nosotros nos consideramos muy intelectuales para poder razonar semejantes cosas acerca de una deidad, de un ser supremo, tenemos que investigar desde la perspectiva científica y documentarnos el origen de todo. O sea, no solamente de la lógica de dónde viene Dios y todo esto. No. Los documentos en los cuales nos basamos, su historia, su veracidad, si hay textos extras fuera de que puedan apoyar la misma idea, la misma historia, su antigüedad, qué tan confiables, cómo han sido cambios. O sea, es una serie de muchas cosas, Ana, que se requiere invertirle tiempo. No es solamente de una respuesta. Ahora, nos metemos a lo que nosotros creemos, como la Escritura, que dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Cuando tú empiezas a leer la Escritura, dice que tu fe empieza a crecer porque empiezas a escuchar la palabra. Así dice la Escritura. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no tienes absolutamente nada de fe, pues yo te invito a que lo experimentes. Te invito a que busques una Biblia y empieces a leerla. Y si gustas leerla en voz alta, mucho mejor. Y te darás cuenta de muchas cosas de las cuales quizás hasta el día de hoy has ignorado, pero yo te invito a que lo hagas desde una perspectiva de investigación. Si crees en Dios, bueno, empieza a preguntarle, Señor, si tú crees, si tú existes, permite que te encuentre, ¿no? Y Él, te lo aseguro, que va a hacer todo eso. Porque quien da el convencimiento de nuestra equivocación, de nuestro errar en equivocación, de nuestro caminar diario en esta vida, si estamos bien o estamos mal, la ética, la moral, es solamente el Espíritu de Dios. No hay ningún hombre que te pueda dar esa convicción. Solamente Dios. Y para ello, pues necesitas buscar. Ese es el punto. Y sí, para que tú puedas apoyarte en una verdad absoluta, tienes que investigarlo, y créelo, muchas personas muy preparadas lo han hecho, aún ateos muy preparados lo han hecho. Ahí está la historia. Han llegado al punto donde dicen, hubiera empezado con la Biblia y me hubiera ahorrado muchísimo tiempo y pérdida de tiempo. Así que, bueno, yo te invito a que busques en la palabra de Dios esa palabrita de 2 letras que se llama fe. Y esa palabrita de 2 letras, que más fe, cambia totalmente la perspectiva de ver las cosas. Pero es necesario que inviertas en investigación y que le pidas a Dios que te muestre, que se te revele. Esa es una de las cosas más interesantes. Así que, adelante, Ana. Tienes mucho trabajo. ¿Sabes? Y también, Ana, nosotros creemos en lo que Dios ha hecho porque Dios ha traído una transformación a nuestra vida, ¿sí? Hemos dejado egoísmo, hemos dejado gritonería, hemos dejado enojo, estamos en un proceso de transformación en nuestra vida, de que si hubiéramos seguido viviendo en la forma en que estábamos, hubiéramos destruido nuestra familia, la cual fue renovada, la cual fue nuevamente cimentada en la creencia por Dios, ¿sí? Dios ha hecho, nosotros mismos como somos testimonio de que Dios existe, ¿sí? No vas a encontrar una iglesia que sea perfecta, no lo vas a encontrar, porque como hombres seguimos fallando, porque como hombres y mujeres de Dios seguimos fallando, porque nos seguimos dejando llevar por esas emociones. Pero si tú realmente dispones tu corazón, como decía Jared, para buscar de Dios y que Él mismo te revele realmente si existe o no existe, que yo estoy convencido de que existe, ¿verdad?
Y hay personas, como te decía Jared, a través de la historia te vas a dar cuenta de que científicos, de que grandes matemáticos llegaron a la conclusión de eso, de que Dios existe. Porque la perfección que está en el mundo, la perfección que hay entre temporada y para que la vida se dé en este planeta, solamente un ser supremo, como le llaman muchos, le tuvo que dar el control y le tuvo que dar el orden. ¿Sí? Eso lo vemos en la Biblia, lo podemos ver. Puedes tomar una Biblia cristiana, una Reina Valera del 60, puedes tomar una Biblia católica también si quieres, acércate a un diccionario bíblico y empieza a escudriñar la palabra. Nosotros te podemos decir, pídele a Dios sabiduría y Dios te la va a dar, porque nosotros la hemos recibido de esa forma. ¿Sí? La palabra de Dios dice, buscarme y me hallaréis, toca y será abierto. Si tú empiezas a buscar el corazón de Dios, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar y te vas a maravillar, igual que nosotros estamos maravillados con Él, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que ha hecho en nuestra familia, y hemos visto milagros obrar a Dios en los cuales no podemos refutar de ninguna otra forma. No hay una forma de refutar lo que hemos visto a través de nuestros ojos y a través de nuestro caminar cristiano. Hemos visto piernas crecer, hemos visto huesos enderezarse, hemos visto gente levantarse de enfermedades, gente que ha sanado al Señor, y cómo simplemente estamos orando, estamos pidiéndole para que Él lo haga, y Él lo hace en su infinita misericordia. Por eso, la verdad absoluta está en la Biblia y es lo que debes de buscar. Sí, bueno, sigamos con el tema. Vamos a ver lo que significa convertirse para entrar ahora sí en el tema de la conversión. Dice, es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Ya no soy lo que era, ahora soy otra persona, y la Escritura habla de que ya no soy el mismo, soy nueva criatura. Ahora, el apóstol Pablo empieza a predicar y lo vemos en el versículo, perdón, en el capítulo 26, ahí mismo donde estaba hablando ante el rey Agripa, un poco más adelante, más atrás, en el versículo 20, dice que Pablo empezó a anunciar arrepentimiento y conversión, dando señales del verdadero cambio. Pablo empezó a anunciar a los gentiles arrepentimiento y conversión. Son dos palabras, me llamó la atención que son dos palabras que van muy unidas. Así que la palabra convertirse va junto con arrepentimiento, que también significa volverse a Dios. Una de las traducciones de la Biblia, traducción lenguaje actual, en Mateo 4:7 dice, arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado. Eso Jesús hablando en Mateo 4:17, y esa palabra de arrepentirse es vuelva hacia Dios, pero también la encontramos como convertirse. Entonces es transformarse, porque la palabra arrepentimiento, lo hemos repetido una y mil veces, en su original nombre metanoia en griego, significa cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Entonces, si me dice que yo me tengo que convertir, quiere decir que si yo voy en una vida dirigiéndome hacia el norte, y esa vida es incorrecta en mi actuar, en mi hablar, en mi pensar, dice que si me arrepiento, tengo que cambiar de dirección hacia donde Dios me está diciendo que es la dirección correcta. Esa es el arrepentirse. Por eso es importante que dice, hey, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de su mala vida y acérquense otra vez a el Creador. Es algo de lo cual hemos visto y lo hemos repetido muchas veces, que en su significado total, pleno, completo, se me viene así como que cuando el gusano está en su metamorfosis y luego sale de pronto una hermosa mariposa. Ya no es el mismo y nunca más lo será. Ese es el punto, que nosotros, después de haber conocido el Evangelio y lo que Dios tiene para nosotros, ahora el Evangelio, lo hemos repetido también 1001 veces, son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, pero que tienen el poder de transformar vidas.
Ese es el detalle, que tiene el poder de transformar vidas, la palabra de Dios. El saber que Cristo murió por nosotros y saber que Él resucitó y que Él tomó el lugar de nosotros en la cruz, que simplemente con nosotros creer, dice, cree en el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de simple, así de sencillo. Sí, así de simple, porque Él lo hizo todo. Nada más nos toca a nosotros creer. Y es lo que le decíamos ahorita a Ana. Cree nada más, pero búscalo, investígalo. No te creas todo lo que te dicen allá y por acá. No, investígalo. Es tu responsabilidad para poder llegar a la verdad. Entonces, el llegar a estar convertido es necesario pasar por el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Así de simple. Entender quién es Jesús. Cómo Dios se mostró en Jesús. El amor reflejado de Dios en Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Son cosas que la gente a veces se pone a razonar y no le cabe en la mente. Simplemente están convencidos de que en Semana Santa yo como capirotada y tengo vacaciones porque alguna vez hubo una persona que murió y ese es Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. ¿Es tu Señor de verdad? Porque si es tu Señor, entonces tú vas a obedecerlo. Y el problema de Jesús cuando vino a predicar es de que sus enseñanzas no son difíciles. No son difíciles de entender. Lo que es difícil es obedecer. Las enseñanzas de Jesús siempre han sido fáciles de entender, pero difíciles de obedecer. Sí, pues nos llama a amar a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que los bendigamos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo cuando hay coraje, cuando hay algo en nuestra vida, ¿no? Cuando no hemos dejado eso. Sí, digo, yo estoy convencido de esto, ¿verdad? Porque en el camino que estamos, o sea, ves tú un cambio, como decías ahorita, en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. El que no hay en otra religión. No hay esa convicción, no hay ese cambio, no hay esa vuelta, esa media vuelta que debemos de hacer para regresar y enfocarnos en Dios. No hay ese cambio. No hay ese cambio tan radical que Dios trae a nuestra vida, cuando trae esa convicción a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Cuando tenemos esa relación con Él y cuando somos limpiados a través de su palabra. Sí. El ejemplo está en los 12 apóstoles, ¿verdad? Lamentablemente Judas pues no quiso entender, ¿verdad? Y su arrepentimiento, a lo mejor si no se hubiera ahorcado y si realmente se hubiera arrepentido y se hubiera humillado delante, pues se hubiera reconocido y hubiera seguido el proceso que los demás siguieron, otra cosa hubiera sido con él, ¿verdad? Sí. Y definitivamente. Sí, otra cosa hubiera sido con él, porque Pablo tuvo la misma convicción y cuando fue confrontado con Jesús y dice, y ahí estaba la vergüenza, ahí estaba, ¿me amas? Señor, sí te amo. Sí, ¿me amas? Y ¿por qué me vuelves a preguntar? Pero es que sí te amo. ¿Me caes bien? Sí te amo. Sí. Hey, ¿me amas? O sea, el Señor aún tuvo esa gracia de con Pedro, tener ese tiempo de rescatarlo, de sacarlo de esa condenación y esa culpa que él sentía al haberle negado esas 3 veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el proceso que vemos en los apóstoles. Si ponemos y vemos la historia de dónde estaban, de dónde el Señor los llamó, al proceso que tuvieron, a la convicción que tuvieron, si el mismo pueblo que los oía predicar del Evangelio se maravillaban porque decían, oye, pues ¿de dónde tienen este conocimiento? Únicamente ese conocimiento nos lo da Dios. Así es. ¿Sí? Y vemos a través de la historia, si ponemos a buscarnos personas, no sé si has oído tú de una persona que no sabía leer, uh-huh, y el Señor le enseñó a leer a través de la Biblia. Claro. Y luego después decían, cuando estaba orando por personas, decían, y él sentía, es que no se dice así. Pues se daiga como se daiga, se diga como se diga. En el nombre de Jesús que sea sano. Así es. Entonces le decían ya después al hermano, dice, oye hermano, el Señor lo enseñó a leer y el diablo lo va a enseñar a hablar correctamente, ¿no? O sea, vemos eso, o sea, y hay una infinidad de testimonios que
que podemos ver cuando eres un instrumento de Dios. Sí. ¿Cuál es la bendición que desciende del cielo a través y que somos instrumento y que somos usados? Pero tenemos que ser esa parte, ¿no? Estos convertidos que Dios anhela y Dios desea. Así es. Flor Antunes, saludos. Buenas tardes, saludos hermanos. Qué increíble tema. Saludos desde Guadalajara, México. Saludos hasta la bella, preciosa Perla Tapatía. Hermosa ciudad. Bueno, hay dos formas donde Dios habla y transforma vidas y vemos que son así como que de pronto muy, muy fuertes, como la conversión de Pablo. Pablo viene persiguiendo a los seguidores de Jesús y se topa con el maestro. Se topa con Jesús, dice, fíjate, yo había estado equivocado con la idea de estar pensando de que cuando hablamos de que, se le presentó en camino a Damasco una luz brillante y Pablo cayó, ¿cierto? No, dice que la luz rodeó a Pablo y a todos los que iban con él. Dice, y todos cayeron, dice, todos, no nada más Pablo, pero el problema era con Pablo. Entonces, cuando Dios se le presenta a través de Cristo, se le presenta a Pablo y lo tumba de lo que haya ido encima de un caballo, me imagino. Pablo se levanta porque ya no veía y le dice, ¿quién eres? Y contesta, soy Jesús al que tú persigues. Y luego le pregunta, ¿qué quieres que haga? Bueno, eso ya es una pregunta muy inteligente. Y le da la instrucción. A partir de ahí, ya nunca más fue el mismo Pablo. Ahí Pablo fue y sufrió una conversión en su vida, que después de ser un perseguidor se convirtió en uno de los que él perseguía, y aún en un nivel muy arriba. Porque si conocemos la vida de Pablo, Pablo era el hombre en la Escritura, uno de los hombres más preparados de los que habla el Nuevo Testamento, académicamente hablando. Eso fue algo así como que muy violento, como que ¡pum! Una luz y luego se cae, y luego ciego y luego hasta que oran por él. Pero otro de los casos tranquilos también, y Dios trabaja de esa manera, es Timoteo. Timoteo, su padre griego, su madre judía, habla de que su abuela Loida y su mamá Eunice le enseñaron desde pequeño y él fue creciendo. Y ahora que creció, el evangelio hace su efecto en su vida y empieza él a hacer las cosas y su vida es transformada, tanto así que se convirtió en uno de los brazos de Pablo, del apóstol Pablo. Y me da mucha curiosidad lo que Pablo le dice a Timoteo en 4:16, y esto es extra. Dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Hay una responsabilidad después de una transformación como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos, que hemos sido impactados con el evangelio y ya no somos los mismos. Y nosotros que hemos vivido esto decimos, es que yo me imagino regresar de donde Dios me sacó y para mí no tiene ningún sentido irme otra vez allá donde Dios me sacó, porque no hay nada. Sí, los mismos discípulos le decían al Señor, ¿no? ¿A dónde iremos? Sí, cuando el Señor los confrontó y les dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Después de que les habló a un grupo de personas, ¿no? Y que, no, esta palabra es muy dura, difícil de digerir. Y ustedes también se quieren ir. Dice, no, Señor, pues ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces ellos ya estaban convencidos de que Jesucristo era el Mesías. Claro. Mira la pregunta que hace Alfredo Rojas. ¿Por qué la gente católica no come carne en Semana Santa? Eso no lo entiendo, porque mi hermano es cristiano y él sí come. No pasa nada. Si comes carne roja no vas a ser más pecador ni más santo. No hay un texto bíblico que respalde semejante cosa que te prohíba comer carne. O sea, no pasa nada. Eso también te invito, Alfredo Rojas, que lo investigues a través de la historia. La historia te lo va a decir y te lo va a determinar. Ahora, si la Escritura no dice nada, no pasa nada. No pasa nada. Es cuestión de conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les dé esa necesidad de conocer más de la palabra y que no se crean todo lo que se les dice, simplemente investíguenlo
Investíguelo, vayan al fondo, vayan por ustedes mismos y que Dios les dé lucidez, les dé esa revelación, ¿no? A través de la Escritura y que les responda todas esas preguntas porque créelo que no tiene nada que ver la carne y los mariscos y todo eso, ni la capirotada, tampoco. Pero son costumbres, nada más, son costumbres. Pero bíblicamente no tiene ningún fundamento. La Pascua es otra cosa, por eso te digo, investígalo. La Pascua es otra cosa que venía, la salida del pueblo hebreo de Egipto a través de la mano de Moisés. Cuando sale el pueblo de Egipto, viene a ser un ejemplo de lo que el día de hoy es Jesús. Así que, bueno, simplemente te invito a que lo busques, a que lo investigues. Regresamos a 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué se lo diría? Y esto les dije era extra, porque ya estamos a punto de terminar. Pablo le dice, cuídate a ti mismo, Timoteo. Porque Pablo ya había entendido de que uno de los gigantes mayores que tenemos que estar venciendo somos a nosotros mismos. Y para estar mostrando que somos personas que realmente somos convertidos al cristianismo o a Cristo, que hemos sido ya regenerados, que nos hemos arrepentido, que hemos pedido perdón por los pecados y las ofensas hacia Dios, y que Dios nos ha modificado ya la mente y nos ha puesto un corazón nuevo. Dice la Escritura todo esto, no son inventos míos. Dice que ahora sí nosotros tenemos que estar muriendo día a día. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, porque lo entendió hasta el tope. Dijo, ya no vivo yo. Cada uno de nosotros como convertidos en Cristo, a Cristo, tenemos que decir eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo para darle la gloria a Dios. ¿Es difícil? Sí. Por eso todos los días tenemos que estar, Señor, permite que el día de hoy se haga tu voluntad y no la mía. Sí. ¿Sencillo? No. Es algo que el Señor nos mostró, ¿no? El Señor se apartaba temprano a orar. Uh-huh. Por ese tiempo de ministerio que tuvo, el momento que fue de esos 3 años, ¿no? Que nos indica en la Biblia. Él se apartaba a orar y ordenaba, ponía ese día delante de Dios y sabía lo que iba a ocurrir en ese día, porque en la comunicación que tenía con Dios, Dios a la vez la revelaba y lo que iba a hacer en ese día, lo que iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas, o sea, eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer. En la mañana, antes de salir de nuestra casa, ponernos en orden con Dios, ponernos en oración, poner nuestro día, poner el afán de ese día delante de Dios, uh-huh, para que Dios tenga ese control, ¿verdad? Dios tenga ese control, tenga ese cuidado y que nosotros obremos conforme al conocimiento de la palabra de Dios y conforme, muchas veces nos dicen, hazlo como lo haría Jesús. Uh-huh. ¿Sí? Es un ejemplo, y si nos preguntamos nosotros ante cualquier adversidad o cualquier cosa, ¿cómo lo haría Jesús? Créanme que el Espíritu Santo va a traer esa revelación a nuestra vida. Sí. Definitivamente. Y sí. Si tenemos el conocimiento de la palabra, como decías ahorita, hay cosas que yo sé que tardo para oír, pronto para oírme. Uh-huh. Pronto para oír, tardo para oírme. Tengo que tener esa palabra, la tengo que poner por obra. Así es. Sí. Entonces dice, la convicción dice que el Espíritu, el que convence el pecado es el Espíritu Santo. Sí. Los medios que usa es la convicción a través de la palabra de Dios o a través de la revelación con Dios. Sí. De la relación con Dios. Y ahí empieza una transformación. Ahí es donde empieza una transformación. Ahí es donde empieza la transformación. Sí. Lo que preguntaba ahorita Alfredo. La Pascua es de los judíos. Sí. La purificación de no comer carne es porque ellos la hacían para purificar el cuerpo antes de comer la Pascua. Uh-huh. Sí. Y es algo que debemos de... Nosotros lo sabemos. Ahorita ya actualmente algunos párrocos dicen, no hay problema comer carne. Nosotros nada más la dejamos de comer como tradición los viernes, pero realmente ellos se guardaban 40 días sin eso. 40 días sin tratar de pecar, que era algo, es algo imposible de hacer, ¿no? Por eso es que Jesucristo vino y para mostrarnos la gracia, traernos la salvación a través de
de la cruz, de la muerte y en muerte de cruz, ¿sí? Porque fue por esa gracia, porque nadie podía cumplir la ley. Por eso Jesucristo los reprendía a ellos. Oye, pues les cargas al pueblo con tantas cosas y ni aún ustedes son capaces de cumplirlas, ¿sí? Entonces es algo que necesitábamos la gracia de Dios y tener la salvación, la redención a través del sacrificio de Jesucristo. Porque de otra forma no lo íbamos a lograr. Definitivamente. Quiero dar nada más un punto de vista antes de irnos acerca de un versículo de lo que dice en Hechos capítulo 3 versículo 19, pero para eso el contexto es cuando el apóstol Pedro se para después de haber sido lleno del Espíritu Santo, cuando iban él y Juan y a la puerta de la Hermosa y levantan en el nombre de Jesús a una persona que estaba paralítico ahí. Y empieza él un discurso posteriormente, después el discurso de Pedro, así se le conoce, y él empieza a hablar y dice en capítulo 3, 19, haciendo una exhortación directa acerca de lo que estamos hablando. Dice, así que arrepiéntanse. Y eso lo dijo Jesús, lo dijo Pablo y lo está diciendo el apóstol Pedro. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean, ¿qué? Borrados sus pecados. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Y luego dice, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Vamos a estar bien con Dios cuando nosotros tomemos acciones de tener un arrepentimiento constante en nuestra vida, porque todos los días la regamos, todos los días cometemos errores contra Dios, todos los días ofendemos a Dios de alguna u otra manera. Así que la vida de nosotros como creyentes verdaderos tenemos que estarnos arrepintiendo todos los días. Decimos de lo mismo, bueno, que Dios trate contigo. Ese ya es otro nivel y es otro tema, pero tenemos que estarnos poniendo a cuentas con Dios en una constante. Y si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos creyentes convertidos, transformados, como lo decías tú, dando frutos dignos de que digan, no, definitivamente sí. Hay algo diferente en esta persona. No es el mismo que yo conocí. Ahora habla con una convicción y una fortaleza y habla con autoridad y algo sucede en el ambiente cuando se ponen a orar y algo sucede cuando llega a la casa, cuando llega con los amigos, cuando llega de visita. Algo trae, porque nosotros traemos el Espíritu Santo y tenemos que reflejarlo, que no se nos olvide. Que nunca se nos olvide quién está con nosotros. A veces se nos olvida. Y eso es muy delicado y muy peligroso. Y por eso pueden decir, no, a mí se me hace que este nomás está convencido, no está convertido. Es que a veces nos ganan las emociones, ¿no? El sentimiento nos gana, los sentimientos nos ganan, la vergüenza nos frena de demostrar realmente, ¿no? Y de hablar cuando debemos de hablar. En la pequeña oportunidad que se presenta, en cuanto entra, okay, debemos nosotros, ¿verdad? Y nuestra forma de hablar debe ser conforme a la palabra de Dios, a la palabra que el Señor pone. Así es. Sí. Ahorita decías la conversión de Pablo. Pablo tenía el conocimiento de Dios y en Pablo había un celo por hacer cumplir la ley de Dios. Uh-huh. Cuando Jesucristo se revela a él en el camino a Damasco, no solo a él, a todos los demás, pero él fue el que tuvo los oídos para escuchar, vino esa transformación. Y esa palabra, como decías ahorita, de la mente, el conocimiento que tenía de Dios, descendió al corazón, descendió a los sentimientos, a controlar los sentimientos y darle una dirección correcta a lo que él sentía y a lo que él tenía. A ese celo que tenía por Dios, a darle una dirección correcta. Uh-huh. ¿Sí? Y que le dijo, ven, porque tú me eres necesario, me eres instrumento para mandarte a los gentiles. Así es. Y él fue el apóstol de los gentiles. Escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Así que te imaginas nada más. Antes de irnos ya estamos a punto de irnos. Queremos hacer una oración. Queremos orar por nuestro amigo Carlos Soledad. Está enfermo él ahorita. Está en su casa, pero está enfermo. Vamos a orar por él, que el Señor le dé la fortaleza y lo sane,
porque todos no estamos exentos de eso, todos estamos dentro del paquete donde también nos enfermamos, somos de carne y hueso. Tenemos un Dios de poder, sí, pero que hizo posible que nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Ese es el milagro mayor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que vamos a orar por nuestro hermano, el pastor Carlos Soledad. ¿Qué te parece? Sí, vamos a tomar este tiempo, vamos a orar. Acompáñenos, por favor. El Señor se llama Carlos Soledad, es un pastor, amigo de nosotros, compañero de aquí de la radio, y el día de hoy no pudo estar por enfermedad, pero vamos a levantarlo en oración. Amén. Bendito Señor, te damos tantas gracias en esta hora, Señor. Padre, porque sabemos que tú eres fiel, Señor. Sabemos que tú guardas la vida de tus hijos en completa paz, Señor. Te pido, Dios, que levantes, Señor, a nuestro buen amigo y hermano Carlos, Señor. Soledad, bendice su vida, Señor. Te pido, Señor, que la enfermedad de la cual, Señor, pueda estarse, Señor, doliendo, Señor, que se quite, Padre. Señor, líbralo de esta enfermedad, Señor. Dale, Dios, esa sanidad que es necesaria para seguir adelante, bendito Padre. Somos de carne y hueso, Señor, y este cuerpo también se enferma, pero también tenemos un Dios de poder, Señor. Tenemos un Dios de sanidad, Padre. Y clamamos a eso, Señor. Clamamos a que tu misericordia y gracia, Señor, se extiende, Señor, hacia la vida de Carlos, Señor, y lo toca y lo sana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes el cuidado, Señor, de él y lo guardas en el hueco de tu mano, Señor. Gracias porque hay un plan perfecto, Señor, en su vida, bendito Dios. Sabemos que él te sirve, que él es un hombre, Señor, fiel a seguir predicando tu palabra, bendito Dios. Permite que esté en plenas facultades de salud, Señor, para que siga adelante, bendito Dios. Gracias por su vida y lo bendecimos hasta su casa, Señor, ahí donde está. Y sabemos, Padre, que el día de mañana, Padre, volverá él otra vez a levantarse, Señor, pero por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, Fernando, últimas palabras para despedirnos. Bueno, deseando que haya sido de bendición esta palabra, que haya sido confrontadora también, así como nos confronta a nosotros a seguir buscando en una permanente búsqueda de Dios, en una permanente de saber, ¿verdad?, lo que Dios anhela y desea hacer, y que podamos ser bendición, sigamos siendo bendición a ustedes y que ustedes también puedan ser bendición de lo que Dios anhela y desea hacer a través de ustedes que nos escuchan, de los que nos oirán o nos están viendo, ¿no? Así es, así que sin más nos despedimos. Este es un programa Hablando Claro, siempre tratando de que la palabra de Dios sea quien hable y que respalde todo lo que estamos diciendo. Recuerden, nos esperamos la próxima semana, 6 de la tarde, sábado. Aquí estaremos, esperemos que esté ahora sí nuestro amigo Carlos Soledad acompañándonos. Primero Dios. Y aquí los estaremos esperando. Muchas gracias y bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.